Vamos a hacer una oración y vamos a entrar directo al sermón. Éxodo 27, ténganlo por ahí y oremos. Señor, te queremos pedir que tu bondad y en tu gracia nos concedas entendimiento para un mayor deleite en nuestros corazones hacia ti, y que nuestra forma de pensar, de vivir, por tu Espíritu, por el poder de tu palabra, nos cambie y podamos disfrutar de algo que ha sido dado por nuestro Señor Jesús, algo que tú has llevado a cabo y llevarás hasta el final, pero que mientras estamos en estos cuerpos carnales podamos encontrar en Éxodo el deleite y la verdad para nuestras vidas hoy, y salgamos de aquí con conciencias informadas y corazones ardiendo en devoción por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a estudiar el capítulo 27 de Éxodo, y en una breve introducción nada más, no voy a recapitular un poco, pero nada más quiero retomar que el tabernáculo tiene como propósito ser un lugar para adorar a Dios. El tabernáculo era un lugar no solo para entrar o ir a adorar a Dios, sino que también era un lugar donde el israelita entraba a la presencia de Dios y desde ahí admiraba la gloria de Dios. El tabernáculo y los elementos que lo conforman o lo conformaban comunicaban al pueblo verdades espirituales tan profundas acerca de Dios y de su carácter divino. Una de esas cosas que estaban claras acerca de Dios, que usted y yo podemos entender hasta hoy, es su santidad y por ende su repudio por el pecado. Con la lectura que hicimos hoy de Éxodo 27, yo quiero que estudiemos esta verdad del texto. La adoración a Dios requería perdón de pecados y reconocimiento de su santidad y su cuidado. La adoración a Dios requería perdón de pecados y reconocimiento de su santidad y cuidado. Para entender a lo que yo me refiero con adoración a Dios, voy a referirme en este momento a lo que es adoración a Dios, para que cuando lo escuchen en el resto del sermón tengan en mente lo que yo estoy hablando. La adoración a Dios es un corazón instruido por la palabra de Dios que produce obediencia y devoción a Dios y a las cosas de Dios en toda área y todo momento de la vida. La adoración a Dios es un corazón instruido por la palabra de Dios que produce obediencia y devoción a Dios y a las cosas de Dios en toda área y en todo momento de la vida. Así que nuestra idea central, que es que la adoración a Dios requería perdón de pecados y reconocimiento de su santidad y su cuidado, lo vamos a estudiar en tres ideas, que son las tres ideas que claramente vienen en el pasaje, simbolizados por tres distintos elementos. La primera idea que vamos a estudiar es que la santidad de Dios requería perdón de los pecados, y eso está simbolizado por el altar de los holocaustos. La segunda idea es la adoración a Dios requería reconocimiento de su santidad, y eso lo vamos a ver porque es simbolizado por el atrio, que es como la cerca que custodiaba el tabernáculo. Y la tercera idea es la adoración a Dios requería reconocimiento de su cuidado, que es simbolizado por el aceite de las lámparas. Esas son las tres ideas que vamos a estudiar, que van a sostener nuestra idea central, que es la adoración a Dios requería perdón de pecados y reconocimiento de su santidad y su cuidado. Primera idea,
La adoración a Dios requería perdón de pecados, y eso está simbolizado en el altar de los holocaustos. Eso va desde el verso 1 al 8. Vamos a ir leyendo ciertas partes del texto. Pero mis hermanos, Dios creó a Israel, para referirnos a Israel en este momento, para que le adorara. Él los redimió de la esclavitud, les dio la verdadera libertad, los introdujo en un pacto relacional con Él, donde entre muchas cosas que disfrutarían, una de esas era poder adorarle. Pero Dios sabe y siempre ha sabido que su pueblo tenía una condición interna pecaminosa que les impedía acercarse a Él para adorarle. Así que en su sabiduría, en su deseo de redención que iba a ir progresivamente revelándose, Dios diseñó un elemento en el tabernáculo que le daría al pueblo el perdón de sus pecados de manera temporal para que pudiera adorarle. Y ese elemento es el altar de los holocaustos. Este altar tenía la apariencia como de un baúl grande. De hecho, era el elemento más grande de todo el tabernáculo. Era un elemento que sus medidas eran como de un cuadrado, 2 por 2, 2 por 2 y 1,35 m de alto. Eso es lo que nos dice el verso 1, 2 por 25. Si usted tiene la Nueva Biblia de las Américas, le hace un paréntesis y le dice que 5 codos son 2,25 metros. La idea es que era un cuadrado. Pero además, interesantemente, en el verso 2 nos dice que este altar de los holocaustos tenía cuernos. En cada esquina tenía un cuerno. No así, sino como para afuerita. Y realmente es interesante pensar en cuál era la necesidad de los cuernos, ¿verdad? Hasta este punto, y por el resto de la Biblia, no sabemos la intención de por qué los cuernos. Lo que sí tenemos es evidencia bíblica del significado para el pueblo de Israel el que tuviera cuernos. No se nos dice por qué se ponen cuernos, se nos dice lo que el pueblo respetaba o valoraba o simbolizaba para ellos tener, que el altar tuviera cuernos. Por un lado, los cuernos en el altar, que era un cuadrado, se ponían para la expiación del pecado y la aceptación a Dios. Yo le voy a pedir que me acompañe un momento a Levítico, que es un poquito más extenso en cuanto a la utilización del altar, para que usted vea cómo se utilizaba los cuernos en este sentido. Levítico capítulo 4, versículo 7. Está hablando de la ley, de las ofrendas por el pecado. Entonces, vean la relación de que el altar de los holocaustos era para el perdón de los pecados, pero vean lo que dice el verso 7. El sacerdote pondrá también esa sangre del sacrificio para el perdón de los pecados. También pondrá esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso, que es este aromático, que está en la tienda de reunión delante del Señor, y derramará toda la sangre del novillo al pie del altar del holocausto que está a la puerta de la tienda de la reunión. Y quitará toda la grasa del novillo de la ofrenda por el pecado, verso 9, y los riñones, verso 10, de la manera que se quita el buey, y describe ciertas cosas que no se le hacen al sacrificio. Pero el punto es que la sangre se colocaba en los cuernos. El altar era el lugar donde el israelita llegaba, le daba el cordero o el animal al sacerdote, el sacerdote lo mataba, lo ponían, se quemaba, la sangre se ponía en los 4 cuernos para simbolizar la aceptación de Dios para el israelita. En el mismo Levítico capítulo 16 se nos dice algo similar, nada más como para expandir un poco más la idea. Este día es el día de la expiación, pasa justamente después de que los hijos de Aarón mueren. En el versículo 18, el Señor dice:
Entonces saldrá al altar que está delante del Señor y hará expiación por él, y tomará la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío y la pondrá en los cuernos del altar por todos los lados. Entonces nada más les estoy dando textos de la evidencia bíblica que se nos dice no el por qué, sino el para qué. Y era la expiación y el perdón de los pecados. Pero además, interesantemente, en otras partes de las Escrituras, los cuernos simbolizaban poder y protección. Acompáñenme al libro de Reyes, primer libro de Reyes, para que vean cómo se nos describe el entendimiento que se tenía de este altar y sus cuernos en cuanto a protección y poder. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 1, versículo 50, se nos dice la historia de Adonías. Dice, verso 50 del primer libro de Reyes: Adonías tuvo miedo de Salomón y se levantó y se fue y se agarró de los cuernos del altar. Entonces noten que en la instrucción o en la narración, Adonías se agarra de los cuernos del altar. Puede ser por una idea principalmente que sus pecados han sido perdonados, pero por otra idea, en la narración se nos está describiendo como algún tipo de protección contra Salomón. En el capítulo 2 del mismo libro, en el versículo 28, nos sigue describiendo de esta historia. Dice el verso 28: Cuando las noticias llegaron a Joab, porque Joab había seguido a Adonías, aunque no había seguido a Absalón, Joab huyó a la tienda del Señor y se agarró de los cuernos del altar. Otro ejercicio como de protección, lo que está haciendo este personaje aquí. Nada más lo que estoy tratando de decirles es que la pregunta, ¿y por qué ese altar estaba ahí y con cuernos? No se nos dice. Pero el resto de la Biblia se refiere al altar y sus cuernos en estas diferentes ocasiones como expiación de los pecados y protección. Si ustedes siguen en Éxodo, volviendo a Éxodo 27, se nos dice que este altar iba a ser transportable, tenía argollas con varas, semejante al altar que hemos visto anteriormente. Era hueco, dice el verso 8, y estaba lleno de bronce. Interesantemente no es hecho de oro, como lo que sí está dentro del altar, hasta cierto punto para hacer poco de distinción, ¿verdad? Como que el lugar que más se acerca a Dios es más puro. Los elementos que están cerca del lugar santo y lugar santísimo son hechos de oro todo, pero lo que está alrededor, que no están cerca de Dios, pero no están tan cerca como podrían estarlo, son de otro tipo de material. Pero la verdad es que pensando es también porque el bronce es un poco más ligero de transportar, y si es el elemento más pesado y más grande, tenía que tener. Pero esos son los detalles que tengo que darles. Pero lo interesante del altar, y aquí es donde vamos metiéndonos a que significa el perdón de los pecados, es porque cuando el israelita entraba al terreno donde estaba el tabernáculo, lo primero que iba a ver era el altar de los holocaustos. Era lo primero que él veía, y era lo primero por lo cual tenía que pasar para poder adorar a Dios. El israelita inmediatamente sabía que acercarse a Dios implicaba realizar un sacrificio y derramar la sangre de ese sacrificio. Y que una vez que eso se hiciera, quedaría ese sacrificio y esa sangre le daría a él una limpieza ceremonial, un perdón de pecados temporal, porque ese sacrificio no tiene la justicia necesaria ni la persona para adorar a Dios. Entonces el sacrificio se vuelve la ofrenda que quita la culpa y lo hace temporalmente limpio para acercarse a Dios en adoración. El altar siempre estaba lleno de sangre, siempre estaba encendido con fuego que olía a sangre, a animal muerto.
El altar era el lugar para que el pueblo supiera que ese olor a sangre que se hacía día tras día, día tras día, día tras día, a toda hora, fuera un olor no que me apartara, sino que me recordara que alguien tenía que morir. Había un precio que pagar para estar delante de Dios. Y si nos ponemos a pensar más, el pueblo de Israel no era esto. Eran más o menos 6 millones de personas. Ahora imagínense realizar sacrificio tras sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio de alrededor de 6 millones de personas. Esa vaina era un matadero. Y el olor a sangre, el verlo, estar desde afuera, porque vamos a ver que el atrio no permitía ver lo que estaba adentro, pero se veía el humo que salía constantemente. Le hacía entender al pueblo la necesidad de que otro muriera en su lugar. Y Dios solo diseñó este altar como un símbolo que apuntaría a Cristo como el sacrificio perfecto, que no se entregó en un altar hueco, sino en el altar de la cruz. Y ahí Él derramó su sangre que compraría el perdón de los pecados, pero no se le llama la sangre de Cristo como una sangre olorosa, sino que se le llama una sangre preciosa, porque este cordero no es un animal. Él en el altar de la cruz compró de manera perfecta, permanente, completa y eterna para los suyos lo que no tenían para que se acercaran a adorar a Dios. Pero este sacrificio de Cristo en la cruz no solo es perdón de pecados, mis hermanos. El perdón de pecados de Jesús en la cruz por nosotros nos otorga lo que se llama también la justificación. Y la justificación, se los digo nada más de manera sencilla, es el acto poderoso de Dios por el cual Él declara a los pecadores no culpables, sino justos. Y lo hace importando o acreditando la justicia perfecta de Cristo a ellos. Y aunque hoy realmente no son justos por sus propios méritos, Dios los ve justos debido a la justicia de Cristo a favor de ellos. El perdón de los sacrificios, el perdón de los pecados, perdón por el sacrificio de Cristo, no solo es perdón de pecados y ya. Es que te reviste y me reviste de una justicia que solo el Hijo de Dios tiene. Dice Martín Lutero en 2 frases acerca de esto, dice, un dulce intercambio entre Cristo y una persona pecadora. Tú, Señor Jesús, tú eres mi justicia y yo soy tu pecado. Tú has tomado sobre ti lo que tú no eras, mi pecado, y me has dado lo que yo no soy, tu justicia, dijo Martín Lutero. Cristo es nuestro altar, nuestro holocausto que permite poder adorar a Dios de manera plena, de manera segura, diaria, eterna, de manera sincera, de manera personal y de manera congregacional. Mis hermanos, Cristo no vino en forma de animal para salvar a los animales. Pongámonos a pensar, es interesante, pero los animales sacrificados no podían comprar el perdón de los pecados de manera completa. Y un pastor lo escuché decir, porque eran animales. Un animal comprando el perdón de los pecados de un ser humano no tiene sentido, pero era un símbolo de que en un momento el sacrificio ya no era de un animal, sino que tenía que ser de uno que era igual a los suyos. Y ahí es donde el Señor Jesús vino a este mundo encarnado como uno de los suyos, para morir en lugar de los suyos y hacer propiciación por los pecados de los suyos y darle su justicia a los suyos. Y oigan como lo dice el autor de los Hebreos en 2 pasajes distintos, Hebreos 2:10 y el de 10 vamos a dividirlo en 2 partes. Hebreos 2:17, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser sumo sacerdote de misericordia y fiel en las cosas de Dios para hacer propiciación por los pecados de su pueblo. Hebreos 10:5-7 dice, por lo cual Cristo al entrar en el mundo, la encarnación, dice,
Este pasaje lo leyó Dani la semana pasada. Sacrificio y ofrenda no has querido, hablando de animales. Él ya no quiso animales. Dios nunca pretendió que fueran animales, simplemente apuntaban a algo y Jesús está diciendo, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido, en el sentido de que no lograban satisfacer tu ira ni otorgar justicia, pero el texto sigue diciendo, en palabras de Cristo, aquí estoy, yo he venido. ¿Ustedes pueden creer esas palabras para nosotros hoy? Yo he venido, dijo Cristo, en el rollo, hablando del Antiguo Testamento, está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Y cuál voluntad? Expiar los pecados. Y el mismo capítulo, en el versículo 4 y 12, el autor dice, porque es imposible que la sangre de toros y machos quite los pecados. Pero Cristo, ofreciendo un solo sacrificio por los pecados, para siempre, se sentó a la diestra de Dios, lo que nos indica que su sacrificio fue suficiente y satisfizo la ira de Dios y compró el pecado eterno. Iglesia, notemos la sabiduría de nuestro Dios. El poder de nuestro Dios, lo maravilloso que es Él, lo amoroso que es Él, lo lleno de gracia y misericordia, que nuestro Dios, sabiendo que su pueblo no puede adorarle por sí solo, pero Él provee el camino y el sacrificio para que pueda adorarle. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que el altar apuntaría después. Pero la adoración a Dios requería perdón de los pecados, eso es lo que acabamos de ver. Pero la narración no solo nos dice que es perdón de pecados, sino que hay más cosas que Dios requiere. Lo que quiero decir con eso es que Dios no deja a criterio tuyo o el mío cómo le adoramos. Y en la definición que acabo de decir, Él no deja a criterio suyo y mío cómo usted informa su corazón o su vida, no queda a criterio suyo cómo usted decide vivir y lidiar con las cosas de su vida. No, Él determina cómo. Una de esas cosas es perdón de los pecados. Que en el sacrificio de Cristo estamos entendiendo además que hay justificación. Pero el segundo elemento es que la adoración a Dios requería reconocimiento de su santidad, simbolizada por el atrio. Eso está en los versículos del 9 hasta el 19. Si el altar le recordaba al pueblo el perdón de los pecados, el atrio, que es como una cerca, para ponerlo de manera sencilla, una cerca, ese atrio le recordaría al pueblo separación santa. El Señor hace su morada en medio del pueblo, que es el tabernáculo, y en medio de ponerlo ahí, Él pone una cerca alrededor del tabernáculo para que se entienda que lo que sucede ahí es santo a diferencia de lo que ocurre afuera como impuro y mundano. En otra forma de decirlo es que lo que ocurre en el tabernáculo es santo y Dios, aunque habita, se separa de lo inmundo para mostrar que Él no hace las cosas como el mundo. Para tener de alguna manera también referencia del atrio en su tamaño, más o menos era el tamaño de 4 canchas de tenis. Poner 4 canchas de tenis rectas, juntas, pegadas, eso cubría. Era la cerca que tapaba el tabernáculo, porque el tabernáculo no ocupaba mucho espacio, no era tan grande. A veces cuando usted ve la foto se ve enorme el tabernáculo, era grande, pero si usted ve el atrio es muchísimo más grande, porque era como un patio, era un espacio abierto y había siempre un montón de gente. Ahí estaban los sacerdotes haciendo sacrificios, venía gente, entraba gente, habían animales. Por eso, teniendo nada más punto a la par, cuando Jesús viene, el templo tiene un patio. Y cuando Jesús entra al templo, ve ese patio armándose un desorden, porque cada quien hacía lo que quería. Para tener idea, en el tabernáculo había ese patio también. Por eso ocurría muchas cosas, la gente venía con sacrificios, había mucha gente ahí. El atrio era como una cerca que tenía, dice el texto, 60 pilares sobre bases, era grande, pero el punto es que medía casi 2 metros de altura, casi 2,5 metros de altura, lo que permitía que el israelita
pudiera ver como el techito del tabernáculo, ver el humo que subía, pero no sabía lo que estaba pasando adentro. Es como la idea de querer relacionarse con Dios en mis términos para ver adentro, no se podía. Se entraba por un solo lugar y se hacía lo que Dios decía para experimentar a Dios como Dios quería. El atrio hace reconocer a los israelitas los límites de la santidad de Dios al rodear el tabernáculo. Y además de todo lo que se hacía de adentro. Comunicando entonces, por un lado, al pueblo que Dios es, una vez más, palabra que vamos a escuchar varias veces, santo. Él debía separarse. Él se separa, se aparta de lo que no es como Él. Y lo que sucedía ahí adentro no era para que todos lo vieran. Entrar ahí y experimentar lo que sucedía ahí requería ciertas cosas. Eso es lo que está sucediendo aquí a la hora de escribirnos el atrio. El atrio tendría la cerca, tenía una puerta en el lado norte y solo por ahí ingresaba el pueblo. Y al entrar ahí, el pueblo entendía automáticamente que entraba a un lugar santo. Esto nos recuerda que todo lo que Dios toca y todo lugar donde Dios mora lo hace santo. Lo separa de lo impuro y lo utiliza para su gloria. Lo hizo con la zarza, lo hizo con el monte Sinaí y ahora lo está haciendo con el tabernáculo por medio del atrio. Este atrio era el lugar que siempre estaba, como les decía, lleno de gente. Pero en las Escrituras al israelita le encantaba estar en el atrio. Le fascinaba estar en el atrio. Déjenme leerle varios textos. Salmo 65, 3 y 4 dice: las inequidades prevalecen contra mí, pero nuestras transgresiones tú las perdonas. Cuán bienaventurado, dice el salmista, es aquel que tú escoges y acercas a ti, oiga esto, para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Oyen la reverencia y el entendimiento que este hombre tenía de estar ahí, lo que recibía, lo que experimentaba y lo que su alma le indicaba. Dice: Señor, qué rico es estar en tus atrios, en tu presencia de alguna manera, en comunión contigo. Salmos 88, 2 y 10 dice: anhela mi alma y aun cuán desea con ansias, una ansiedad piadosa, con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. ¿Y por qué? Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de Dios que morar en las tiendas de impiedad. Salmo 104: entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. El israelita entraba al atrio y realizaba el sacrificio en el altar, y le era la experiencia más dichosa de poder estar ahí. Era lo más dichoso que podía tener. Y estar ahí le recordaba que Dios es santo. Le recordaba al israelita que el lugar donde estaba no era cualquier lugar, era un lugar santo. Y por ende lo que iba a hacer ahí no era cualquier cosa, era una adoración santa. Y era posible porque Dios había perdonado sus pecados. El atrio le daba a entender al pueblo que había sido apartado para Dios o por Dios para usos espirituales santos que dan gloria a su nombre. Dice un comentarista que Éxodo 27 nos dice, lo que nos dice Éxodo 27 acerca del atrio, no solo es una verdad de la adoración con lo que Dios requiere, dice este autor, sino que además es una lección para entender cómo se vive la vida delante de Dios y en devoción a Dios. Y el elemento es santidad. Dios es tan celoso y tan claro de la santidad de su nombre, que cuando los hijos de Aarón, Nadab y Abiud,
presentaron fuego extraño al Señor, que ellos adoraron a Dios con lo que ellos querían y como ellos quisieron, el Señor los consumió por no haberlo tratado como santo. Y cuando Aarón está en duelo, esto es lo que dice Moisés a Aarón. Aarón, esto fue lo que el Señor dijo. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Aarón no tenía nada que decir porque sus hijos fueron consumidos por no tomar a Dios como santo. Después de lo que le pasa a Aarón, le pasó a Moisés también, porque no trató a Dios como santo cuando no obedeció su palabra y fue arrogante y soberbio al golpear la piedra cuando tenía que hablarle. En Números 20:12 dice, y el Señor le dijo a Moisés, y el pobre Aarón estaba ahí también, y Aarón, porque ustedes no creyeron a fin de tratarme como santo ante los ojos de los israelitas. Aarón, Moisés, mis hermanos, nuestro Dios no cambia sus requisitos para la adoración a su nombre. Son los mismos. Y si el perdón de los pecados fue comprado y otorgado por el sacrificio en la cruz del Calvario y en la resurrección de entre los muertos, la santidad para estar delante del Dios Santo nos fue dada por la santidad de Cristo, que vivió la vida santa y obediente por su pueblo. Y por gracia, a través de la fe, podemos presentarnos santos delante de Dios y adorarle. Es en esos momentos donde sabemos que no lo hemos tratado como santo, y usted y yo sabemos la N cantidad de veces que no hemos tratado a Dios como santo, y lo que debiera de ocurrir realmente es la consumación de Abiud y el otro hijo de Aarón. Pero la única respuesta a la pregunta de por qué no nos ocurre lo que debiera de ocurrirnos, porque la actitud de ellos fue la misma actitud de nosotros en esas ocasiones donde no tratamos a Dios santo, o como Moisés, es porque Cristo recibió el santo y la ira santa de Dios. Cristo recibió el castigo santo y la ira santa de Dios que merecíamos, que merecemos y que mereceremos, pero no es en nuestra cuenta algo que merezcamos o que en algún momento vaya a ocurrir, porque ya Cristo lo recibió y Él compró ahí el perdón y la santidad para que su pueblo le adore. La santidad es requerida para la adoración a Dios y Cristo nos ha hecho y revestido de su santidad. Las Escrituras entonces nos llaman a entender la relación de la santidad y la adoración a Dios. Oigan como la Biblia nos dice, Salmo 29:2, tributen al Señor la gloria debida a su nombre, no cualquier forma, la que es debida, la que Dios requiere a su nombre. Adoren al Señor en la majestad de la santidad. Salmos 96:9, adoren al Señor en vestiduras santas, tiemblen ante su presencia toda la tierra. Cuando yo me pongo a pensar en el Salmo 96, digo, Señor, yo a veces ni tiemblo delante de tu presencia. Y Andrés, ¿por qué no tiemblas? Bueno, porque a veces olvido el sacrificio de Cristo. Porque yo debería estar temblando delante de tu presencia. Porque ¿quién puede estar delante de tu presencia y vivir? Nadie. Entonces, ¿por qué yo vivo? Porque alguien murió por mí. Porque alguien recibió y me dio lo que yo no merezco y que a veces me olvido. Y por eso no siento temor en tu presencia. Levítico 20:26, sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. Y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Míos, dice el Señor. Juan 17:17, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Primera de Pedro 1:15-17, así como que aquel que los llamó es santo, así también ustedes
sean santos en toda su manera de vivir. El punto es, iglesia, entonces, que Dios hizo santo a su pueblo por medio de su Hijo Santo, para que cuando vengamos juntos como pueblo, como familia, como iglesia, como gente que fue sacada del mundo para ser utilizados como instrumentos exclusivos y santos para Dios y las cosas de Dios, vengamos con reverencia, pero vengamos con gozo, con un temor santo que produce obediencia continua. Vengamos con seguridad de que podemos confesar nuestros pecados y recibir perdón y disfrutar de la comunión íntima con el Dios que mora en medio de su pueblo santo cuando éste se reúne y le adora. Iglesia, fuimos comprados por la sangre del Cordero inmolado que está sentado a la derecha del Padre, con el propósito exclusivo de darnos todo lo que necesitamos para entender y perseverar en que somos apartados para Él y sus cosas. Así que yo nos llamo a apartarnos de toda inmundicia. Mi hermano, mi hermana, si estás lidiando con la inmundicia, apártate de la inmundicia, porque fuiste salvado para la santidad con Dios. Yo nos llamo a que nos apartemos de todo pensamiento que va en contra de la verdad de Dios, de toda idea que distorsiona el carácter y posiblemente la obra expiatoria de Cristo en tu vida. Yo nos llamo a abandonar la rebeldía de nuestros corazones, a abandonar esa actitud o las actitudes que causan problemas en tu vida, en la iglesia, que siembran discordia y división. Abandonemos esas actitudes del corazón que nos llevan a ser indisciplinados. Abandonemos las actitudes del corazón que nos hacen desobedecer las doctrinas bíblicas. Abandonemos toda inmoralidad, injusticia, impiedad. Abandonemos todas las prácticas, buenas o malas, que en lo más profundo de nuestro corazón sabemos que controlan nuestros corazones porque los amamos más que a Dios mismo. Yo nos llamo a venir al Señor con el deseo de que Él sea nuestro supremo gozo, de que Él sea nuestro supremo deleite, nuestra suprema y única fuente de confianza, de seguridad, de descanso, de obediencia. El autor de los Hebreos lo dijo. Capítulo 12, versículo 14. Busquen la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mi hermano, mi hermana, sin santidad nadie. Y Dios no hace exclusión. Dios no va a decir, bueno, sí, porque lo estás intentando. No. Sin santidad nadie ve a Dios. Entonces aquí están las dos caras de la moneda. Somos santos delante de Dios por Cristo que nos ha revestido de su santidad. Y para experimentar a Dios y abandonar todo lo que yo nos acabo de llamar que abandonemos, el mismo Dios que nos revistió de la santidad de Cristo es el mismo Dios que nos ha dado todo para ser santos y desear la santidad. Y si yo prefiero lo que acabo de mencionar en vez del Señor, es que yo o no confío en el Señor, o yo no le creo al Señor, o que yo amo más este mundo que al Señor. Así que la adoración requiere perdón de pecados, requiere reconocimiento de su santidad. Pero hay una tercera idea. La adoración a Dios requiere reconocimiento de su cuidado, simbolizado por el aceite de las lámparas. Hasta el final del texto nuestro, del 20 al 21. Y hasta aquí podemos decir que el tabernáculo es un lugar donde el pueblo realizaba sus asuntos espirituales a Dios. Para razón de nuestra enseñanza, la adoración. Era el lugar donde traían sus ofrendas de agradecimiento, donde recibían el perdón de sus pecados y entraban a la presencia del Dios vivo. Pero ellos no lo hicieron por sí solos. No era que el israelita traga que todo bien, homie, voy ahí, venga, yo traigo pan y no sé qué, todo bien, y venga, ponga aquí el corderito. No. Un israelita, cuando sabía dónde estaba y delante de quién estaba,
procuraba tener un dominio santo de cada una de sus palabras, porque sabía que esa era una expresión de probablemente no tratar a Dios como un Dios santo. Mi hermano, si hay algo que nuestra generación ha olvidado, es la reverencia a Dios. Queremos ser tan dados a la gracia y libertad que el Señor da, que nos vamos a un extremo, que entonces podemos acercarnos a Dios como cualquier cosa, como un ser creado. Y cuando yo veo estos textos, cada vez me convenzo más que mi corazón necesita entender la reverencia de una forma bíblica, no mundana. Pero ellos no lo hicieron solos, que estaba diciendo, el tabernáculo no era de autoservicio. Más bien habían deberes sagrados realizados por hombres santos llamados por Dios a una labor santa. Y esos hombres servían en el tabernáculo como sacerdotes ante Dios. Yo creo que los versos que vamos a ver es como una pequeña introducción a lo que ahora va a continuar en los siguientes capítulos, y es la descripción de todos los asuntos sacerdotales que vamos a verlo, porque hasta aquí podría querer, como, ¿verdad? Un israelita podría decir, bueno, entonces tengo que prepararme, y Dios va a decir, no, yo voy a escoger quiénes van a oficiar la adoración para conmigo, y eso es lo que vamos a entrar más adelante. Pero lo que quiero decir es que Dios está a punto de dar directrices al pueblo de quiénes serían los hombres que realizarían en su nombre la adoración. Pero también es interesante porque dice el aceite de las lámparas, y aquí lo que está afuera no habían lámparas. Estas lámparas son el candelabro, candelero que estaba en el lugar santo, pero que cuando se habló en el capítulo 25 no se refirió nada al elemento que iba a permitir que tuvieran fuego. Aquí sí, el aceite que iba a mantener el candelabro encendido es lo que está hablando aquí. Entonces aquí no es las lámparas el punto, sino la luz continua que Dios quiere que esté encendida en el tabernáculo. Entonces noten qué interesante que hay un material específico que Dios pide para que se utilice para el aceite de esas lámparas. Y dice que es aceite puro de olivas machacadas, dice el versículo 20. Lo interesante de este material es que es un material que era puro, muy fino. No es cualquier charbasca, no es cualquier basura, no es cualquier cosa que usted puede comprar en un supermercado grandotote ahí, donde usted encuentra lo mismo que en otra cadena. No. Esto era homemade, de lo mejor de lo mejor. Entonces, de alguna manera es interesante que Dios no escoge cualquier cosa. Es que vean lo detallado que es el Señor. Todo lo que tiene que ver con Él y relación a Él, Él dice todo lo que tiene que hacerse. Era muy fino. Y ese aceite es el que iba a producir que se irradiara la luz en el lugar santo. Por otro lado, el versículo 21 al final se nos dice que debería desde la tarde hasta la mañana estar encendido como estatuto perpetuo, o sea, siempre van a estar encendidas. Y Josefo, un historiador judío, confirma realmente que las lámparas siempre estuvieron encendidas. Cuando ponían el tabernáculo, cuando estaba en el templo, que lo construye Salomón, las lámparas siempre, había un grupo sacerdotal, en el caso de nuestro texto dice que Aarón y sus hijos, pero después se van dedicando. ¿Por qué? Porque eran los sacerdotes que entraban al lugar santo, no como que cualquier sacerdote entraba ahí al lugar santo. Habían sacerdotes para diferentes posiciones o diferentes servicios, pero toda la tribu de Leví fue escogida por Dios para su uso, pero no todos hacían todo. Dentro de ese montón, Dios escogió a uno que de ahí iba a progresar la descendencia sumo sacerdotal. De ahí iba a venir Aarón y sus hijos, los que fueron consumidos después, Nadab y Abiud.
Aquí están bien. Unos capítulos después, consumidos por Dios. Lo que quiero nada más reflexionar ahí es que no es el ministerio lo que hace a estos hombres. Es el cuidado que nosotros tenemos que tener, que simplemente estos hombres hoy escucharon aquí y después hicieron otra cosa. Es como cuando nosotros escuchamos lo que Dios nos dice que hagamos y no lo hacemos. Lo que pareciera que debiera ser lo lógico es que Dios castiga la desobediencia. Mis hermanos, ¿sabes por qué Dios no castiga la desobediencia en tu vida o en la mía como debería hacerlo? Porque Cristo la pagó en la cruz. Es que esto es increíble. ¿Cómo es que este Dios puede ser tan santo, pero a la misma vez tan misericordioso y paciente con nosotros? Por eso Él es digno de adoración. Amén. Los israelitas, al saber que Dios quería que la luz estuviera siempre encendida, era que ellos al traer, noten que ellos tenían que traer, no dicen que sean los sumos sacerdotes. Dios está diciendo, el pueblo va a traer todo el aceite. Entonces el israelita cuando traía el aceite, era porque estaba entendiendo que él quería que la luz del Señor estuviera siempre encendida en el lugar que el Señor había deseado morar con ellos. Este israelita lo que quería entonces dar a entender con la luz, el Señor, es que al tener luz, Dios nos recordaba su presencia, su cuidado. Yo quiero que esa lámpara siempre esté y traía el aceite. El pueblo podía tener garantía de que Dios cuidaba de ellos, de que lo que había dicho en su palabra se cumplía, porque la lámpara estaba encendida. El israelita podía ir a acostarse a su casa en la noche, cansado o angustiado, pero ese israelita descansaba y sabía que la lámpara estaba encendida en el lugar santo. Ese israelita enfrentaba cualquier circunstancia de riesgo y sabía que la lámpara estaba encendida. Caminaron por la tierra prometida y adoraban a Dios de manera confiada porque sabían que Dios estaba con ellos y los cuidaba. Mis hermanos, nosotros no tenemos necesidad de lámparas. Nosotros no tenemos necesidad de luces para recordar que nuestro Dios nos cuida o cuida de nosotros, o que su presencia está con nosotros y en medio de nosotros. Nosotros, el pueblo de Dios, tenemos la luz de Dios encarnada, sentado a la diestra del Padre, garantizando por su palabra y su Espíritu que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que Él nos cuida, que Él nos sostiene. Vengamos entonces a adorar a nuestro Dios por su fiel cuidado y su continua presencia sustentadora por nosotros, sus hijos y su iglesia. Vengamos con acción de gracias. Vengamos con confianza y gozo a escuchar a nuestro Dios hablar por su palabra y cantar verdades relacionadas a su obra, su promesa y su carácter. Vengamos llenos del Espíritu de Dios para animarnos y exhortarnos y alentarnos los unos a los otros en el Señor, y eso es parte del cuidado y la presencia del Señor en medio de su iglesia. El tabernáculo tenía como propósito ser un lugar de adoración a Dios, entrar a su presencia y admirar su gloria. Y siempre comunicaba esas verdades espirituales acerca de Dios. Podemos concluir entonces esta enseñanza diciendo que gracias a Cristo podemos adorar a Dios. Gracias al perdón de los pecados que nos otorgó. Gracias a la santidad de la cual nos revistió. Y gracias a su continuo cuidado y presencia con nosotros. Así que por Él y solo por Él podemos tener un corazón instruido por la palabra de Dios que produce obediencia y devoción a Dios y a las cosas de Dios en toda área y todo momento de la vida. Y esa iglesia es la verdadera adoración y es solo por nuestro Señor Jesucristo. Señor, queremos darte gracias por tu amor, por tu paciencia, pero queremos exaltarte
y adorarte porque eres un Dios santo. No estamos delante de la presencia de un muñeco o de una estatua o de un ser invisible que nunca habla, ni nunca responde, ni siente. Ese no eres tú. Puedes producir, por amor a tu nombre y para el bien de nuestras almas, reverencia, Señor. Si hay algo que yo quiero que quede en nuestros corazones, no es solo el perdón de los pecados, porque creo que eso siempre es algo que nos podemos recordar, pero es que minimizamos de diferentes maneras el llamado a la santidad que nos has hecho. Por favor, infunde, porque solo tú lo puedes hacer, infunde por tu espíritu el anhelo, el deseo, Señor, de vivir en un supremo deleite y supremo gozo contigo, entre más buscamos la santidad para tu gloria y para nuestro bien. Gracias por cuidarnos y sustentarnos. Solo la sangre de Cristo pudo haber hecho eso por nosotros. En tu nombre y para tu gloria. Amén.